Que Dios les bendiga, amados amigos, hermanos que nos sintonizan por medio de las redes sociales, y los que están en casa, sean cada uno de ustedes, miren, que cada día nosotros anhelemos estar llenos de la presencia de Dios. Algo que tenemos que estar conscientes es de que todo lo que está aconteciendo en el mundo es Dios atrayendo nuestra atención para que nosotros nos volvamos totalmente a Él. Y algo que yo estaba escudriñando en estos días que estuvimos viendo y estos temas, quiero que miremos en el libro de Lucas 24, versículos 4 al 17, y ahí vamos a estar reflexionando en la palabra. Algo que me sorprende a mí de nuestro Señor Jesucristo es de que Él, miren, estuvo con nosotros hace 2000 años, Él estuvo y sigue estando en este tiempo presente. Eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes de que, miren, Él prometió, porque su palabra dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos debe nosotros de llenar de gozo. Miren que cuando nuestro Señor Jesucristo, es cierto, fue crucificado en esa cruz, pero su palabra dice que al tercer día resucitó. ¿Y saben qué es lo tremendo? Dice que está con nosotros. Miren lo que dice Lucas 24, 4 al 17, para ir entrando en el tema. Aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, porque sabemos de que pecamos, fallamos a cada momento contigo. Pero yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra que va a ser hablada hoy, Señor, dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Usa mis labios para poder hablar lo que tú quieres que yo comparta. Y te pido en el nombre de Jesús que desde ya tú empieces a obrar en cada uno de mis hermanos, amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales, y por los hermanos que están aquí en casa también, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, usa mis labios, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Miren algo que podemos ver aquí, y tal vez la última parte del versículo 17 me sorprende, porque dice en el versículo 17, y se lo leo completo, donde dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Pero al final dice: ¿y por qué estáis tristes? Miren algo que podemos ver aquí. Nosotros como la iglesia del Señor debemos estar alegres, pues miren, Cristo vive, y ahí donde están podemos decir amén. Cristo vive y Él ha prometido, miren, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que a mí, algo que me sorprende a mí. Miren, Mateo, se los quise traer, Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Miren, no dice de lunes a martes, no dice de lunes a jueves, no dice de lunes a sábado, dice, mire,
todos los días, hasta el fin del mundo. Y dice al final, amén. Miren, lastimosamente tal vez esa alegría, esa fe y esa esperanza que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para muchos puede ser que no sea una realidad. Puede ser que no sea una realidad en nuestra vida cristiana. Miren, sino que tal vez, miren, podemos ver que muchos somos como aquellos hombres que iban camino a Emaús, dice la palabra de Dios, tristes, preocupados por la muerte del Señor, y que no reconocieron, miren, que Jesús mismo iba caminando con ellos. Y fíjense, cuando uno empieza a meditar en la palabra de Dios, ahí en Lucas 24, pero los quiero leer 13-17, ahí donde estamos, dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mire qué dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Mas los ojos de ellos, dice, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Miren, algo que a mí me sorprende de nuestro Señor Jesucristo es de que Él ya les había hablado, les había dicho todo el proceso que iba a pasar, que iba a ser arrestado, y Jesús les habló todo, y eran los discípulos que andaban con Él, que estaban conscientes, porque estaban escuchando de la misma boca de Jesús, que Él iban a acontecerle todas estas cosas. Y lo que me sorprende es de que, miren, quiero que miremos en el texto y tal vez respondamos nosotros la pregunta inicial. Si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, miren, ¿por qué estamos tristes? Y quiero que miremos lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y algo que es duro es, muchas veces caminamos tristes porque solamente conocemos nosotros mucho de Jesús. Tenemos solamente, miren, un buen concepto de Él. Miren lo que dice el versículo 19-23. Y eso es lo que yo quiero que miren. Si nosotros estamos caminando tristes, porque tal vez muchas veces solo hemos escuchado de Jesús, hemos visto, pero miren, podemos tener un buen concepto de Él. Y déjenme decirle, muchos milagros tal vez han acontecido con nosotros, cerca de nosotros. Pero mire el versículo 19-23 dice, de Jesús Nazareno, miren, que fue varón perfecto. Eso es lo que los discípulos de Jesús sabían de Él. Miren que era de Jesús Nazareno. Dice que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Miren, ellos aquí, miren, algo que me sorprende y ustedes empiezan a ver en la historia. Miren, ellos aquí conocían mucho de Jesús. Ellos tenían un buen concepto del Señor. Por eso ellos expresaban, miren, que Jesús, dice la palabra de Dios, era varón perfecto, era varón profeta, poderoso en obra, poderoso en palabra, que fue sentenciado a muerte y que murió crucificado, que era el Redentor de Israel. Todo eso, miren, estaban claros. Pero algo que me sorprende, miren, muchos de nosotros podemos ser tal vez como algunos de estos. Conocemos mucho del Señor. Sabemos lo que nos han dicho de Él, que es poderoso, que hace milagros, que es bueno y que tiene cuidado de nosotros y que Él tiene la última palabra, y podemos mencionar un montón de cosas. Pero miren, cuando vienen los días difíciles,
a nuestra vida cuando vienen aquellos momentos de tormento, de aflicción, de desesperación, de desconsuelo, les voy a decir. Podemos estar, miren, tal vez estamos pasando por momentos de enfermedad, cuando pasamos por el desierto, tal vez de la escasez, cuando pasamos por tiempos tal vez de soledad, abandonados, solos. Tal vez nos entristecemos igual que los discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y aquí, mire, cuando uno empieza a ver esto y uno empieza a aplicarlo a nuestra vida real en este tiempo, tal vez puede surgir una pregunta: ¿y esto por qué nos pasa? ¿O esto por qué pasa? Y déjenme decirles, la palabra de Dios nos dice, y en el versículo 25 y 27 lo vamos a leer, porque en verdad muchas veces no le hemos creído de corazón. Miren, tal vez nos pasa lo que a Cleofas. Él sabía que era varón profeta, poderoso en obra, poderoso en palabra, que fue sentenciado a muerte y que murió crucificado, que era el Redentor de Israel, lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el libro que leímos en versículos 19 al 23. Pero algo que me sorprende es, miren, el versículo 25 y 27 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mire esta palabra, pero os quise traer estos mismos versículos de Lucas 24, 25 al 27, pero en la versión traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. ¡Wow! Miren, tal vez Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo y nos dice: ¿por qué estamos tristes? Miren, si sabemos de que este es un tiempo de que todo el mundo se celebra y se celebró la Semana Santa, pero nosotros debemos estar alegres porque nuestro Redentor vive. Él no quedó en esa tumba. Miren, Él está vivo y prometió estar con nosotros. Algo que me sorprende es de que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, miren, a creer lo que la palabra de Dios nos habla. Pero ¿cómo nosotros vamos a creer a la palabra si muchas veces nosotros no la escudriñamos, no la leemos, no tomamos tiempo para venir y conocer más de nuestro Señor Jesucristo? Por eso tal vez habemos muchos que tal vez estamos caminando tristes, como estos dos que iban rumbo a Emaús. Dice que iban caminando tristes, hasta discutían en ellos, y se les apareció Jesús. Jesús iba a la par de ellos hablando con ellos, pero no lo conocieron. ¿Cuántos muchas veces? Y déjame decirte, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, puede ser que Dios haya permitido ese desierto de enfermedad, de escasez, de problemas difíciles, porque Él quiere que tú lo conozcas mejor a Él. Y puede ser que Él haya ido caminando a la par tuya muchas veces, pero tú no has podido entender que Él es el que va contigo. Él permitió eso porque era la única forma que iba a traer tu atención para que tú te acercaras, mira, confiadamente a Él. Mira, estos versículos a mí me sorprenden. Se los quiero repetir. Lucas 24, 25 al 27, pero en esta versión, traducción lenguaje actual. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Miren, y les hace estas preguntas, ¿saben por qué? Porque el mismo Jesús les había dicho todo lo que Él iba a padecer, todo el proceso que iba a pasar, pero también les dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y también les había dicho que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Miren, esta parte de la palabra, a mí lo que me sorprende es de que, miren, nuestro Señor Jesús habló del mismo, miren, de Él mismo, tomando como base las Escrituras. Miren, eso es lo que nos muestra que para creer de verdad que el Señor, miren,
para creer de verdad en el Señor Jesucristo. Miren, no basta con lo que otros dicen de Él. No basta con lo que yo escucho que hablan de Él. Miren, algo que a mí me sorprende de que es lo que nos está motivando en este tiempo, que nosotros, miren, escudriñemos la palabra. Para nosotros conocerlo, miren, tal y como Él es. Él tiene la respuesta para cualquier circunstancia, problema, enfermedad, dificultad que nosotros estemos atravesando. Y Él nos hace un llamado en este tiempo a que no estemos tristes, que estemos confiados de que Él va con nosotros. No importa lo que estemos pasando, Él nos va a ayudar a salir de esa situación que estamos atravesando. Miren, no podemos nosotros, miren, conformarnos con lo que nos han dicho de Jesús, o con lo que tal vez hablan de Él, o lo que tal vez otros han experimentado en sus vidas. Tenemos nosotros, miren, que conocer de manera personal a nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio, miren, de su palabra, a través de nuestra comunión con Él, por medio de la escritura de su palabra. Eso es lo que a mí me llena de gozo en este tiempo. Miren, las circunstancias, todo lo que estamos viviendo, miren, no cabe duda que Dios lo está permitiendo. Y lo está permitiendo porque tal vez vio que nosotros, tal vez en este tiempo, esta generación, nos hemos descuidado de escudriñar la palabra. Y nos está queriendo hacer volver que nosotros escudriñemos las escrituras. Porque mire, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice su palabra. Miren, cuando estaba yo viendo esta parte de la historia, si estos hombres que iban camino de Emaús, tal vez, miren, hubieran tenido tal vez no solo un buen concepto del Señor, sino que verdaderamente tal vez hubieran creído a las promesas y profecías que sobre Él, miren, se habían hecho, no hubieran estado tristes, no hubieran sentido, miren, no se hubieran sentido decepcionados por las cosas que habían o que le habían ocurrido al Señor Jesús. Así nosotros, miren, como cristianos, si vamos por la vida tal vez tristes, preocupados o decepcionados muchas veces por las cosas que están ocurriendo tal vez en nuestras vidas, por los problemas que estamos enfrentando o por las crisis que tal vez estamos viviendo, es porque en realidad, miren, déjenme decirles, no conocemos las promesas del Señor, o simplemente no hemos querido creer en la palabra de Dios. Miren, últimamente yo me sorprendo porque antes uno de predicar la palabra, miren, y todos los que comparten la palabra no me van a dejar mentir, muchas veces uno atraviesa circunstancias, problemas, dificultades, enfermedades y tanta cosa, porque miren, Dios quiere ver si nosotros también somos hacedores de la palabra. Y este último tiempo, miren, a mí Dios me ha sorprendido de una manera, miren, como ustedes no tienen idea. Y yo digo, Señor, gracias, porque a pesar de que nos cuesta muchas veces, y miren, yo les animo a que escudriñemos la palabra. Miren, no importa si tú estás lejos en ese lugar donde me estás viendo, donde estás escudriñando la palabra. Déjame decirte, cuando nosotros venimos y escudriñamos la palabra, algo Dios nos va a hablar. Algo Dios nos va a decir. Puede ser que ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia difícil que estás atravesando, tal vez tú sientes que no hay solución, pero Dios te va a marcar la solución. Mira, algo que tenemos que aprender nosotros, a ser sensibles a lo que su palabra nos habla en este tiempo. Miren, si nosotros miramos aquí algo que pasó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, miren, esa se puede decir que es la garantía de todas las promesas del Señor. Miren, que se va a cumplir lo que Él dice. Por eso miren, si nosotros estamos seguros de eso, si la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él va a volver por nosotros, es porque Él va a volver por nosotros. Miren, eso es lo que nosotros esperamos, ese día glorioso en que podamos estar todos reunidos, miren, allá en el cielo, dándole la gloria, la honra a nuestro Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Miren, algo que nosotros podemos ver y tal vez, miren, tal vez la situación que estás atravesando, el problema, la enfermedad, la dificultad, la situación financiera que puedas estar atravesando, tú puedes aferrarte a las promesas del Señor que se van a cumplir, por difícil, miren, que parezca en nuestra vida. Miren lo que dice 2 de Corintios 1:20, y te las traje en las dos versiones, Reina Valera y traducción lenguaje actual, pero en la Reina Valera dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén,
por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero mire lo que dice la versión traducción lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Aleluya, miren. Miren lo que dice, se lo vuelvo a repetir. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso dice, cuando hablamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Miren, algo que a mí me sorprende es de que, por eso es que nosotros tenemos que aprender, miren, y yo les quiero decir, cuando uno va a hacer algo, uno tiene que hacerlo todo, miren, en el nombre de Jesús. Mire, yo reprendo toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda obra oculta en el nombre de Jesús. Y miren, y eso es lo que se va a cumplir aquí. Miren, cuando uno empieza a ver, miren, yo la verdad, cuando empiezo a ver esta parte, por eso es que todo tiene que ser por medio de Jesús. Déjeme decirle que tal vez va a parecer ofensivo para algunos, pero miren, cuando nosotros vengamos y saludemos a alguien, miren, digámosle que el Señor o que Cristo Jesús, que Dios te bendiga. No tomemos nosotros la actitud de decir yo te bendigo, porque miren, eso no es bíblico y perdonen lo que digo, pero nosotros tenemos que estar conscientes. Miren lo que dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo, dice. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, miren, decimos amén. Miren, ay Dios, miren, muchas veces nosotros vamos tristes también, porque también no lo reconocemos en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria. Miren lo que dice Lucas siempre 24, 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Miren lo que hizo Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estos hombres habían caminado horas con el Señor, pero no le habían reconocido. Estaban tristes porque Jesús había muerto, pero no reconocieron a Jesús resucitado. ¿Por qué estás triste tú entonces? Si nuestro Redentor vive. El que prometió estar con nosotros, está con nosotros. Y no solo las horas, porque miren, nosotros hay horas que nos desconectamos porque nos dormimos. Él nos prometió, miren, todo el tiempo, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. De la misma manera, miren, nosotros tal vez vamos caminando, tal vez preocupados por las deudas, por las enfermedades, por los problemas en el hogar, por la rebeldía muchas veces de nuestros hijos, por la falta de empleo, por la escasez económica, y les puedo mencionar un montón de cosas. Pero miren, no reconocemos que ahí con nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Y este es un tiempo que nosotros debemos de meditar y reflexionar, que nosotros, miren, si Él ha prometido que va con nosotros, es porque va con nosotros. Yo recuerdo muchos años atrás, estuve trabajando y me acuerdo que yo había compartido este testimonio y recuerdo que yo tuve que hacer un movimiento de una transacción financiera grande y en ese tiempo pues tenía que cargar yo seguridad, pero ese día yo no llevaba seguridad, iba solo con otro compañero de trabajo y recuerdo de que pasaron algunas personas que yo conocí y me saludaron dentro de un parqueo de un banco. Lo sorprendente fue que cuando yo empecé a platicar con ellos pues eso fue viernes, el día lunes de la siguiente semana, algo que a mí me sorprendió fue que ellos me empiezan a decir, miren, todavía se me eriza la piel, me empiezan a decir que de dónde yo había sacado esa seguridad que iba conmigo. Y yo les digo, pues, no hallaba ni qué decirles, y me dicen, mire, puchica, pues hasta con saco y todo, iban bien vestidos estos seguridades que usted cargaba. Miren, a mí se me salieron las lágrimas, porque yo me acordé, yo andaba y yo no llevaba ninguna seguridad. Pero ahí es donde reconocí que Dios, miren, nunca nos va a dejar. No importa en la situación. Yo pude entender después, porque después yo empecé a sufrir una situación ahí con una extorsión. Pude empezar a ver de que habían planificado tal vez algo en contra mí en ese tiempo. Pero miren,
el que prometió estar con nosotros todos los días, iba a la par mía y Él no me dejó caer, no dejó que actuaran en contra mía. Él puso personajes que yo no pude ver, pero los demás sí lo miraron. Y esas son las promesas a las que nosotros nos debemos de aferrar. Si Él prometió estar con nosotros todos los días, son todos los días. ¿Cuántos podemos decir amén ahí donde estamos? Miren, algo que a mí me sorprende de nuestro Señor Jesucristo es, tal vez miren, es lo que les digo, tal vez nosotros muchas veces por lo que estamos atravesando, tal vez vamos preocupados en el camino, tal vez vamos pensando en los problemas de nuestra familia, de nuestros hijos, tal vez en la rebeldía de nuestros hijos, tal vez por la escasez económica que podemos estar atravesando, pero no reconocemos que ahí va Jesús a la par de nosotros. Miren, así como estos dos personajes que habla la Biblia, que iban caminando y no se dieron cuenta que Jesús iba con ellos, platicando con ellos. Miren, muchas veces nosotros podemos estar así también. Tal vez aunque estemos pasando, miren, por el valle de sombra de muerte, la palabra de Dios dice que ahí estará el Señor con nosotros. Y eso es lo que dice Salmos 23:4, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra de Dios. Miren, aunque estemos pasando tal vez por las situaciones más difíciles de nuestra vida, ya sea por las aguas o por el fuego, dice la palabra de Dios que ahí estará el Señor con nosotros. ¿Y cuántos saben de que Él lo que promete, lo cumple? Miren, eso es lo que nosotros debemos de aferrarnos en este tiempo. No importa el problema, no importa la circunstancia que estemos atravesando. Si nosotros, miren, estamos seguros de que estamos con Él, miren, Él va a cuidar de nosotros todos los días de nuestra vida, aún en medio de esa circunstancia, aún en medio de ese desierto, de esa enfermedad, de esa situación que estés pasando. Tal vez Dios lo que está haciendo es atrayendo tu atención, pero Él no te ha dejado. Él siempre ha caminado contigo. Él siempre va a caminar contigo, porque Él, miren, cumple lo que nos dejó prometido en su palabra. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, mire lo que dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miren qué promesas tan preciosas en la palabra de nuestro Dios. Solo falta que nosotros, miren, le creamos. Y algo que me sorprende a mí de nuestro Señor Jesucristo, es de que miren, Él cuando anduvo en esta tierra, miren, me sorprende porque se dan cuenta estos pasajes que nos llaman a reflexionar, ¿por qué estamos tristes? Miren, pues deberíamos estar tristes si no somos hijos de Dios. Pero ¿cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos reconocemos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial? Miren, eso es lo que nos debe de motivar a nosotros a seguir nosotros creyendo en Dios. Miren todo lo que uno va atravesando en la vida. Muchas veces, tal vez aunque estemos enfrentando batallas, aunque estemos sufriendo tal vez los ataques del enemigo, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. No importa lo que estemos atravesando, Él ha prometido estar con nosotros. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire lo que dice al final, no te dejaré ni te desampararé. Y esos versículos, mire, tenemos nosotros que aferrarnos a esos versículos, decir, miren, Dios, Él quiere estar siempre con nosotros, pero depende que nosotros dejemos que Él camine siempre a nuestro lado. Miren, aunque no lo veamos, aunque quizás muchas veces tal vez no lo sintamos, Él ha prometido estar siempre con nosotros. Y si Él lo ha prometido, déjeme decirle, Él lo cumplirá. Miren, esta parte de la palabra a mí me sorprende porque si Él nos dice, mire al final del versículo 5 de Josué 1, donde dice, no te dejaré ni te desampararé. Él lo prometió, Él lo va a cumplir con nosotros. Yo lo he visto, miren, cuando uno empieza a ver en su diario vivir y uno empieza a ver las enfermedades, dificultades, todo lo que uno pasa, uno puede sentir que muchas veces las cosas no cambian, que las cosas no pasan a mi favor, pero cuando uno empieza a ver al final, aunque uno mire tal vez un futuro incierto, un camino oscuro, miren, siempre nuestro Señor Jesucristo es la luz en medio de esa oscuridad que nosotros necesitamos, porque Él nos ha dicho que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Por eso, miren, ya no estemos tristes. Jesucristo está vivo.
Solo pidamos que nos permita reconocer en todo momento de nuestra vida que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Voy a invitar a que nos pongamos de pie los que están aquí en casa y que le demos la gloria a Dios. Miren estos versículos. A mí lo que me sorprende es de que se los quiero repetir, los primeros versículos que leímos de Lucas 24, 4 al 17, donde dice: aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajando el rostro a tierra les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y los demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellos, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren algo que me sorprende. Dios quiere en este último tiempo que estamos viviendo que nosotros seamos sensibles a su presencia. Muchas veces en medio de cualquier circunstancia, nuestro Señor Jesucristo no nos ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros. Pero es cuestión que nosotros, miren, le creamos a lo que su palabra nos dice. Miren, algo que yo puedo ver aquí es: ¿por qué estos dos que iban a Emaús no reconocieron a Jesús? Y algo que me sorprende cuando ustedes empiezan a analizar: habían visto los milagros de Jesús, sabían lo que Jesús había dicho en su palabra. Miren, a nosotros nos cuesta creer, pero yo les animo que en este tiempo nosotros creamos lo que su palabra nos dice. Y si la palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien, es porque todas las cosas nos van a ayudar a bien. No importa el problema, la dificultad en la que estemos atravesando, miren, Dios va a obrar porque Él no puede contradecir su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra y te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú obres y redarguyas cada uno de nuestros corazones. Padre, mira, Señor, si tal vez alguno de nosotros ha estado triste, tal vez hemos estado caminando, tal vez en valle de sombra y de muerte, tal vez hemos estado atravesando alguna circunstancia adversa, tal vez económicamente, familiarmente, pero yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nosotros podamos ser sensibles, Señor Jesús, a tu presencia, porque podemos reconocer que por medio de tu palabra tú nos hablas y nos dices que tú vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y yo sé que tú, Padre, lo vas a cumplir. Yo solo te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser sensibles a lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Te pido, Padre, si alguno tal vez se ha sentido afligido, atormentado por la circunstancia, el problema, la enfermedad que pueda estar atravesando, en el nombre de Jesús que tú empieces a obrar ahí, Señor, en esa necesidad que están atravesando. Padre, gracias porque nosotros reconocemos lo que tu palabra dice, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poder acercarnos cada día más a ti, Señor, confiadamente, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno por nombre, que tú cubras con tu sangre preciosa a cada uno de los que me están escuchando y viendo por medio de las redes sociales. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú desde ya empieces a redarguir esos corazones, Señor. Yo te pido, Padre, si alguno está enfermo, ahí donde está, que pases tu mano de sanidad.
Si alguno tal vez se ha sentido triste, atribulado, angustiado y tal vez en este momento quiere reconciliarse contigo, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vengas y empieces a redarguir ya en este corazón. Que tú obres, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.